Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Abre tu Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Mi Palabra Es, y veremos el tema Mi Palabra es aliento, es como aliento. Y esto basado en este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 14 al 17. Yo quisiera leerlo y comenzar a ir viendo qué es lo que Dios quiere decirnos en este pasaje. Mira lo que dice el verso 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Estos dos últimos versículos no lo sabemos. Es muy común que cuando comenzamos nuestras reuniones justo antes de la enseñanza, le pedimos que Dios haga precisamente esto, sacado de este pasaje. Señor, enséñanos, Señor, redargúyenos, Señor, corrígenos, Señor, instrúyenos, haz tu obra en cada uno de nosotros. Generalmente eso es lo que oramos, ¿no? Y a partir de este pasaje extraemos esto: mi palabra es como aliento, porque el verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Una traducción podría ser eso, aliento de Dios. Toda la escritura es aliento de Dios, ¿no? Cuando dice aquí inspirada por Dios, no está hablando o diciendo, o no podemos compararlo con el escritor que dice: bueno, esta es mi musa que inspira mis poemas, ¿no? Sino que no tiene ese sentido de inspiración, sino tiene el sentido de ser el propio aliento de Dios. Si algo podemos decir acerca de la Biblia es que la Biblia viene de Dios y no de los hombres. Y si es su propio aliento, imagínate lo que puede hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Es el aliento de Dios, proviene de Dios, ¿no? Muchos han querido, dicen comentaristas, muchos han querido poner el último clavo en el ataúd de la Biblia, como si fuera un libro que no tiene uso para nuestros días, pero en verdad tiene un propósito. Si es su aliento, imagínate lo que puede hacer en nuestras vidas. Y a través de un estudio de este libro, o bueno, de esta colección de libros llamado la Biblia, ¿no?, nos podemos dar cuenta que ningún ser humano podría acomodar todos estos pasajes de esta manera. ¿Por qué? Porque como es una colección de libros, ¿no?, hay muchos autores, digamos autores terrenales, pero un solo autor celestial. Hay diferentes personas escribiendo diferentes porciones de este libro, con provienen de diferentes lugares, con diferentes profesiones, algunos pastores, algunos reyes, y todos hablan del mismo tema, ¿no? Y no es que la Biblia no toque temas controversiales, al contrario, toca temas demasiado controversiales, y aún así no se contradice, aún a pesar de personas escribiendo a siglos de distancia unos de los otros. Y lo increíble es que también Dios utiliza la personalidad de cada uno de los que usó Dios para traer esta escritura a nuestros días. Incluso usa sus personalidades. La palabra de Dios proviene de Él, no proviene del hombre. Y como dice este texto, es el aliento de Dios. Imagínate lo que puede hacer. Mira un par de versículos en Salmos. El Salmo 33, versículo 6, me dice esto: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando habla del ejército de los cielos, está hablando de los astros, de las estrellas. Y dice aquí que
Ellos fueron hechos a través del aliento de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, el escritor de Hebreos, en este pasaje en el que repite la misma frase una y otra vez, por la fe, dice en el verso 3, en Hebreos, ahí estoy en Hechos, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 3 me dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. El universo entero fue constituido por la palabra de Dios. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es el efecto del aliento de Dios en la creación, en los astros, en el universo. Ahora imagínate ese aliento llegando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Es el aliento de Dios y tiene este efecto. Puede tener un efecto en nuestras vidas. Y en este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3 aparece aquellas cosas que la palabra de Dios, el aliento de Dios puede hacer en nosotros. Ahora, los versículos 16 y 17 de 2 de Timoteo capítulo 3, aun cuando son palabras que han marcado nuestras vidas, incluso nuestro ministerio, al poner la palabra de Dios en el púlpito domingo a domingo, cada reunión, ha marcado, ¿no?, lo que Semilla de Mostaza hace, y que generalmente los conocemos. De hecho, esto es uno de los versículos a aprender en el libro de Navegantes 2, si no me equivoco. ¿Sí es el 2? Sí, Navegantes 2, ¿no? Son versículos que aprendemos, que memorizamos, pero si te das cuenta, no hay ninguna instrucción en ellos, no hay ninguna exhortación en ellos. Estos versículos son más bien descriptivos. Describe la palabra de Dios y describe el efecto de la palabra de Dios. La exhortación en realidad está en el versículo 14. ¿Te das cuenta? Por eso leí desde el versículo 14. Ahí dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces describe que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Te das cuenta? La exhortación o el verbo que me indica lo que debo de hacer está en el versículo 14, persistir. Pero comienza la frase con un pero, ¿no? Y como siempre, cuando vemos un pero, tenemos que saber por qué hay un pero, ¿no? Tenemos que ir hacia atrás para saber el por qué el escritor escribió un pero, ¿no? Y miran simplemente el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y ahí ya está el contraste, ¿no? Ahí ya está el contraste. El capítulo 3 de 2 de Timoteo es un capítulo que me habla de los últimos tiempos, de los tiempos postreros, y me habla que esos tiempos serán tiempos peligrosos, y describe un tipo de persona ahí en los primeros versículos, y después de pintarme a esta persona tan mal, ¿no? Tiempos peligrosos, no podrían describirse de otra manera a los hombres en los tiempos peligrosos. De repente nos dice, pero estos tienen apariencia de piedad, ¿no? Apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello. ¿Qué quiere decir? Que son hombres religiosos que viven para sí mismos, nada más. En los últimos tiempos habrá engañadores. Y en medio de la descripción de este engaño y de describir el destino de los engañadores, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De repente Pablo dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Los engañadores irán de mal en peor, pero tú tienes que persistir. El día de hoy hay mucho engaño, demasiado engaño, ¿no? ¿Y qué es lo que yo debo de hacer? Persistir. ¿En qué cosa? En lo que he aprendido. Persistir significa permanecer o quedarse. ¿En qué? En lo que has aprendido.
Aquí me lo dice. Timoteo había aprendido. Y principalmente, ¿de quién había aprendido? Pues de Pablo, ¿no? Pablo se había convertido en eso, en la persona que le enseñaba. Y le enseñaba no solamente a través de lo que decía, sino le enseñaba a través también de su conducta, de su ejemplo. Y Pablo le dice: persiste en esto. Tenía que permanecer en esto. Mira un par de cosas en este mismo libro a lo cual Pablo le dice que permanezca. ¿Cuáles son las cosas que ha aprendido Pablo? Timoteo, perdón. En 2 de Timoteo 1, verso 13, por ejemplo, le dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí, ¿qué? Oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esto es algo que oyó de Pablo, Timoteo. Timoteo había escuchado ya de Pablo: retén la forma de las sanas palabras. En otras versiones dice: sigue la enseñanza que te di como ejemplo. En otra versión dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Cuando Pablo dice: persiste en lo que has aprendido, está hablando de esto. Retén la forma de las sanas palabras, aférrate, sigue, permanece en esto. Y había aprendido de esto de Pablo. ¿Qué otra cosa? Mira lo que dice 2 de Timoteo 2, por ejemplo, verso 1. Tú pues, dice: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has, ¿qué dice? Oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú me has oído, y me has oído en frente de muchos testigos, ¿no? Me has oído una y otra vez. Pues Timoteo viajaba con Pablo, y Pablo iba predicando el evangelio y presentando a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, y predicaba el arrepentimiento y la fe en Cristo, ¿no? Imagínate a Timoteo, ¿no? Escuchándolo una y otra y otra y otra vez en diferentes audiencias. Y Pablo dice: bueno, lo que oíste de mí, eso también encarga a otros hombres. Lo que has aprendido no lo has aprendido solamente para ti, sino para que se lo enseñes a otros, que ellos también puedan transmitirlo. Persiste en lo que has aprendido. Otra más, 2 de Timoteo capítulo 3, en el verso 10. 2 de Timoteo 3, verso 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, has seguido lo que yo te he enseñado, has seguido mi enseñanza. Eso es lo que significa doctrina, enseñanza. Pero no solamente eso, dice: tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál es la siguiente palabra? Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo había modelado todas estas cosas, y Timoteo las había visto y estaba siguiéndolas. Pero ¿por qué entonces Pablo le dice en el verso 14 del capítulo 3: persiste en lo que has aprendido? Por el contexto en el capítulo 3. Vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos difíciles, y en medio de esos tiempos difíciles, peligrosos, de hombres religiosos que engañan, tú tienes que persistir en lo que has aprendido. Permanece en esto, permanece en estas cosas. Pero lo interesante es que dice ahí en el verso 15, dice desde el verso 14: sabiendo de quién has aprendido, ¿no? Está hablando de él mismo. Pero pareciera que Pablo dice: pero todo esto no comenzó conmigo. Mira lo que dice el verso 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. En realidad, en la vida de Timoteo había sido su propia familia la que le había enseñado la palabra desde la niñez. Ahí mismo en 2 de Timoteo 1:5, Pablo hace referencia a la mamá y a la abuela de Timoteo. Mira lo que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo hace referencia a la mamá, a su mamá Eunice, a su abuela Loida, como aquellas que
le enseñaron a Timoteo desde la niñez las sagradas escrituras. Comenzó desde ese momento. Qué increíble, ¿no? O sea, Pablo no está diciendo, bueno, lo que aprendiste de mí, solo de mí, sino, o sea, Timoteo, tú has escuchado la sagrada escritura desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y sí, fue Pablo con quien escuchó el evangelio. Fue Pablo el que oró por Timoteo. Fue Pablo el que puso las manos sobre Timoteo en oración, pidiéndole a Dios acerca de los dones que Timoteo había recibido de Dios. Sí fue Pablo, pero desde la niñez había escuchado todas estas cosas. Y déjame hacer una pausa aquí, porque creo que todos los que tenemos hijos necesitamos entender que es una responsabilidad nuestra como padres enseñar las sagradas escrituras desde la niñez a nuestros hijos. Mira lo que dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 22. Este es un versículo famoso, digámoslo así, ¿verdad? Clásico. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La recomendación de Salomón en este libro de Proverbios es: instrúyelo desde pequeño, instrúyelo desde niño, instrúyelo en el camino en el que debe de andar, y cuando fuere viejo no se va a apartar de ese camino. Ese es nuestro papel. Pero ¿en qué debemos de instruirle? ¿Qué debemos de enseñarle? Vayamos a otro texto clásico, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 6 dice ahí: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es Dios, ¿no? Dios hablándole al pueblo de Israel, y le dice esto: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deben de tener un impacto en tu vida, le dice. Y luego dice: y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Tienes que repetirlas a tus hijos. Y eso es interesante. Muchos de repente no enseñamos a nuestros hijos porque no tenemos nada que enseñarles, ¿no? Y eso es importante saberlo. Necesito primero tener esa palabra en mi corazón. No puedo dar algo que no tengo yo. Y de repente eso también me hace pensar. Muchas veces no lo hago porque no sé dónde empezar, no sé qué darles, no sé qué enseñarles, no sé qué instruirles. ¿Sabes? Enséñales lo que Dios está poniendo en tu corazón. Tu mismo devocional, el mismo tiempo que pasas con el Señor, eso es lo mismo que puedes compartir con tus hijos, porque está en tu corazón. Y dice: y las repetirás a tus hijos. Mira lo que dice el verso 7: hablarás de ellas, ¿no?, de estas palabras, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esto me habla de una instrucción, no de un momento nada más en el día, sino de todo el día. O estás en casa o andas por el camino, ¿no es así? Y durante ese tiempo dice Dios a su pueblo: tienes que repetir estas palabras y hablar de ellas, ¿no? Y sí, o sea, la escritura, ya lo estudiamos, es viva, es eficaz, ¿verdad? Tiene vida. Y puedo enseñarle a mis hijos mientras voy en el camino o estando en casa, y utilizar muchos ejemplos. ¿Te acuerdas lo que acabamos de decir acerca de Pablo enseñándole a Timoteo? No solamente le enseñaba con lo que decía, sino también con lo que hacía, con el ejemplo. Lo mismo que le estás enseñando, quizás Dios te va a probar durante ese día acerca de lo que aprendiste esa mañana. Y es una buena oportunidad para decirle a tu hijo: ¿te acuerdas lo que leímos en la mañana? ¿Te acuerdas lo que aprendimos en la mañana? No. Mira la oportunidad que tenemos de ponerlo en práctica. Y aquí lo dice: al acostarte y al levantarte. Dice: las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo el tiempo teniendo en mi mente la palabra, en mi mano para utilizarla. Todo el tiempo presente en mi hogar su palabra. Timoteo creció de esa manera. A través de su mamá y su abuela había desde la niñez aprendido acerca de las sagradas escrituras. Y por último, otro texto
alrededor de este papel que tenemos como papás de instruir a nuestros hijos en la palabra. El Salmo 78 también, o sea, si eres papá y estás interesado en esto, estos 3 pasajes son importantes: Proverbios 22:6, Deuteronomio 6 al 9 y el Salmo 78 desde el verso 1 al 8. Mira lo que dice ahí: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y dice Dios: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Nuestros padres transmitieron esto que estoy a punto de decir. Dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Era una generación que no había visto estas cosas, ¿no? Pero que tenía que transmitir estas cosas. Tenía que transmitir acerca del poder de Dios, las maravillas que Dios hizo. En el verso 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Lo acabamos de leer en Deuteronomio, ¿no es así? Tú la repetirás a tus hijos. Entonces Dios mandó que la notificásemos a nuestros hijos. Verso 6 dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Te acuerdas de Timoteo? ¿No? Mamá y su abuela le enseñaron las escrituras desde su niñez. Una generación más, transmitirla a mis hijos para que mis hijos la transmitan a sus hijos. ¿Con qué fin? ¿Cuál es la finalidad? Ahí está en el verso 7: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. El fin es que pongan en Dios su confianza, depositen su fe en el Señor, puedan confiar, no nada más creer que Dios existe, sino creer lo que Dios dice y lo que Dios ha prometido desde la niñez. Es nuestro papel. Si tienes hijos, te animo a que hagas esto. Y sabes, vivimos en una época con tantos recursos. Es increíble la cantidad de recursos que hay ahora para niños. Antes buscabas una Biblia para niños, encontrabas alguna. El día de hoy vas a una librería cristiana y encuentras una gran variedad, ¿no? Con vegetales o sin vegetales, ¿no? Si tienes niños sabes de lo que estoy hablando. Si no tienes niños, dicen: ¿qué dijo? ¿No? Porque hay una caricatura que son los vegetales, los VeggieTales, ¿no? Y ahí está la Biblia de los vegetales, ¿no? Y está la Biblia con dibujos tipo manga, ¿no? Y está y infinidad, ¿no? Hay Biblias para leer durante todo el año, ¿no? Con mis hijas les compramos una Biblia de esas, ¿no? Para todo el año. Y luego alguien más nos regaló otra Biblia. Entonces tenemos 2 Biblias así, ¿no? Para un año, ¿no? Entonces una la tiene mi hija y la otra la tiene otra de mis hijas, y duermen en el mismo cuarto y entonces se pelean: no, usa la mía, no, usa la mía, ¿no? Y dice lo mismo, ¿no? Y podemos tomar un tiempo para irla leyendo, ¿no? Pero llegará un momento en que esas historias que aparecen tendré que pasar a otra Biblia más, ¿sabes? O sea, no es que diga otra cosa, dice lo mismo, pero puede ir creciendo con ella, ¿no? La otra Biblia distinta en el sentido de más atractiva para ellos, digámoslo así. Desde la niñez puedo estarles enseñando al levantarse, al acostarse. Es increíble. Hay veces pensamos: no, nuestros hijos no les va a interesar eso, ¿no? Pero sabes, comienzas a hacerlo y entonces ellos son los que te dicen: ¿no me vas a leer la Biblia hoy en la noche? ¿Me despiertas leyendo la Biblia? ¿No? Y sabes que es bien padre, ¿no? Hacerles preguntas, ¿no? Porque en las mañanas me lees la Biblia, pero en realidad quieren dormir más, ¿no? ¿Quién no? Algunos de nosotros creemos todavía en el método de leer nuestra Biblia acostados, ¿no? Y bueno, pero sabes, les empiezo a leer y les empiezo a preguntar: ¿de quién estoy hablando? ¿Y qué dijo? ¿Y qué hizo? ¿Y a dónde llegó?
¿Y qué le sucedió? Y empiezan a preguntarse. Un día estaba mi hija en la tarde y me dice, ¿puedo leer la Biblia? Y yo, claro, ¿no? Y paso por su cuarto y estaba con mi hija más pequeña leyéndole y haciéndole esas mismas preguntas. ¿Y qué dice? Y ahí estaba Roberta contestándole. Dije, wow, o sea, están aprendiendo, ¿sabes? Es algo que debemos de hacer. Timoteo vivió así, con su madre y con su abuela desde la niñez, aprendiendo las Sagradas Escrituras. Y mira lo que dice el verso 15, porque esto pretende tener un efecto. Bueno, antes de eso, ¿notaste que dice las Sagradas Escrituras? Sagradas es la palabra santo, ¿no? Consagrado, santo. Y siempre hemos dicho, ¿qué significa la palabra santo? Significa único, no hay otro como Él, no hay otro. Por eso Dios es santo, 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 porque es único, no hay otro como Él. Bueno, las Escrituras no hay otra como ellas. La Biblia es diferente a cualquier otro libro. Y no solamente eso, la Biblia es diferente a cualquier otro libro, incluso los libros que hablan acerca de la Biblia. Porque a veces nos vamos a libros que hablan acerca de la Biblia, pero no es la Biblia realmente. Es diferente. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos al principio, porque es inspirada por Dios, porque es el aliento de Dios, ¿no? Y déjame decir por un momento nada más. Hay muchos que dicen, no, este texto no es inspirado por Dios. ¿Cómo crees que va a ser inspirado por Dios? Fue escrita por hombres y fueron tachoneándole, quitándole y poniéndole a través de los años, ¿no? Y de repente un comentarista, David Guzik, dice algo así, dice, a los críticos que dicen cualquiera puede escribir un libro y decir que es inspirado por Dios, ¿no? Porque algunos dicen, pues ahí mismo dice que está inspirado por Dios. Pues claro, ¿no? La misma palabra dice que es el aliento de Dios, ¿no? Si no dijera eso, entonces dirían no es, ¿verdad? Pero muchos dicen, bueno, cualquiera podría hacer eso. David Guzik los reta, les dice, pues escriban un libro, ¿no? O sea, si es escrito por hombres, escriban un libro. Seguramente tú tienes más inteligencia que un pescador de hace 2000 años. Escribe un libro y te reto a que tenga las mismas características que este libro, que pueda impactar la vida de las personas, que pueda transformar la vida de las personas, que pueda traer vida a personas que estaban muertas, propósito y rumbo, un destino y una esperanza. El pastor David Guzik los reta y les dice, escríbanlo y digan que es inspirado por Dios, y verás que no hay manera de igualar a las Sagradas Escrituras, porque son únicas, no hay otro libro como este. O sea, simplemente recordar lo que hemos aprendido en las últimas semanas en esta serie, ¿no? No hay otro libro que pueda penetrar tu corazón y discernir las intenciones y los motivos del corazón. No hay otro libro como este. Hay libros que pueden llenarte de sentimentalismo y lloras, ¿no? Pero no hay libro el que produzca esas lágrimas porque te atravesó el corazón y te mostró quién realmente eres tú. No hay otro libro como este. ¿Te acuerdas que vimos que es una semilla, ¿no? Y que puede producir vida a 100 por 1 en aquel que lo entiende, lo recibe y lo hace, lo retiene? ¿Recuerdas? No hay otro libro como este. No hay otro libro que sea como lluvia que cae del cielo, que nunca regresa vacía y que siempre produce fruto. No hay otro libro como este. Y mira lo que puede hacer. Segunda de Timoteo 3:15 dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. No nos confundamos, no dice aquí que el conocimiento bíblico puede salvarte, no dice eso. Dice te puede hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo. ¿Por qué? Jesús dice, escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Para ustedes creen que ahí está la salvación, pero en realidad dan testimonio de mí. Y de pasta a pasta hablan de una persona, de nuestro Salvador, en el cual si depositamos nuestra fe, puede salvarnos, porque Él es nuestro Salvador, el único que puede salvarnos. ¿Y cómo? Pues nos revela
la necesidad que tenemos de salvación. No es muy clara la Biblia cuando nos dice el destino del hombre sin Dios. No es clara la palabra de Dios al decirnos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es muy clara. La Biblia, leyéndola, me muestra la necesidad que tengo de salvación. Solamente un texto, mira, en Juan capítulo 3, otro texto bastante clásico, Juan capítulo 3, en los versículos 18 al 21. Dice así: el que en él cree, o sea, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La Biblia me muestra que el hombre sin Cristo y sin creer en Jesús ya está condenado. Está condenado. No es que Jesús lo condene, sino que sus malas obras lo condenan, porque esa es la condenación. La luz vino al mundo y amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La Biblia me revela la necesidad que todos tenemos de salvación, pero también nos revela al Salvador. Dos versículos antes de este texto que acabamos de leer: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te parece el siguiente versículo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No solamente me muestra la necesidad que tengo de salvación, sino nos revela quién puede salvarnos. Es Jesús, el Hijo de Dios, que vino no para condenarme, sino para salvarme, para que sea salvo por medio de él. Te puede hacer sabio para la salvación, porque te muestra la necesidad que tienes de salvación y al Salvador, ¿no? Ahora, checa 2 de Timoteo 3:15 de nuevo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Notaste que está en presente? Te pueden hacer sabio para salvación. No dice pudieron hacerte sabio. ¿Que no Timoteo ya era salvo? ¿No? Pues sí, ya era salvo. Pero entonces, ¿cómo te puede hacer sabio para salvación si ya eres salvo? ¿No? Pues es interesante. ¿Por qué? Porque la salvación es en 3 tiempos, ¿no? Como en 3 tiempos. Si en el pasado, si he creído en el Señor, he sido salvado del pecado. Pero el día de hoy, ¿quién de nosotros como creyente no necesita que Jesús lo salve del pecado? Y en el futuro, ¿quién de nosotros no necesita ser salvado del pecado? ¿Cómo? Pues sí, llegó un momento en que Jesús llegó a nuestra vida, y cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando estuvimos en Cristo, ¿te acuerdas? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el pasado me salvó de la condena del pecado, del castigo que merecía por mi pecado. Pero en el presente Él me está salvando del poder del pecado en mi vida, porque día con día estoy luchando con mi carne. Hay una lucha continua, ¿no? ¿Quién no fue tentado a pecar el día de hoy? A decir una mentira, a engañar, a mirar, a infinidad de cosas. Y todos los días necesitamos ser salvos, necesitamos ser salvados del poder del pecado. Y en el futuro la palabra de Dios me dice que toda la creación gime a una por la redención. Así nosotros, dice, también gemimos para que nuestros cuerpos sean redimidos, que la presencia del pecado se acabe. ¿Sabes? Nos salvó de la condena del pecado, nos salva del poder del pecado y nos salvará de la presencia del pecado cuando nos dé un cuerpo nuevo, libre de pecado, un cuerpo santificado, glorificado,
un cuerpo adecuado para estar en su presencia. Sí, por eso le dice a Timoteo, la palabra, la escritura te puede hacer sabio para salvación. ¿Y cómo puede hacerse esto? Pues por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. El día de ayer hicimos un viaje, salimos hacia Puebla, íbamos escuchando un disco y no es promoción ni nada, pero lo venden aquí en la librería, es muy buen disco. Beto Silva, se llama Nuestro Tesoro, y hay una frase que cantó y que iba para allá y fue como una vez más, ¿no? Gozarme en lo que Dios está haciendo. Dice esta frase, no sé ni siquiera si cabe aquí en el mensaje, pero me acordé cuando estaba estudiando y lo puse. Dice así: son dichosos los que creen, pues se cumplirá lo que Él ha dicho. Padre, ¿no? Son dichosos, son felices aquellos que creen, porque se va a cumplir lo que Él ha dicho. Y luego dice: son felices los que ven en Cristo el Señor lo prometido. Lo prometido. Pero, ¿sabes? Necesito conocer sus promesas. Necesito saber sus promesas y conocer sus promesas. Y cuando creo sus promesas y que Cristo ha suplido todas esas promesas, Él me salva día con día. Me salva del poder del pecado. Se trata de Jesús. No se trata de cuánto conocimiento tienes de la Biblia, sino se trata de que a través de la Biblia puedo saber de aquel que me puede salvar y me puede salvar el día de hoy, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí, si preguntamos, ¿necesitamos ser salvos de algo? Yo levantaría la mano, ¿no? Todos creo que levantaríamos la mano. Necesitamos salvación y las sagradas escrituras me pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios es este aliento de Dios que puede hacer estas cosas. Por último, terminemos con los últimos dos versículos. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura. Cuando la Biblia dice toda, significa toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, aún los pasajes difíciles, aún los que diríamos, no, esto me lo voy a saltar, ¿no? Aún cuando lleguemos en nuestra Biblia, ¿no? En un año a Levítico, ¿no? A Deuteronomio, a Josué y la repartición de las tierras, y lees tantos nombres y familias, aún eso es inspirado por Dios. Aún eso está ahí porque Dios lo puso. Es increíble. Cuando hemos estudiado libros como esos, Levítico, o ahora en Deuteronomio, que están a través de la Biblia los viernes en Deuteronomio, aún ahí dices, ahí está Jesús, ¿no? Es increíble. Pasamos por Levítico y nuestro tema al final era Cristo, nuestro tema era el Señor, nuestro tema era el Salvador. Toda la escritura es inspirada por Dios y dice útil. La palabra útil me habla de ser provechoso, de que ayuda. La palabra de Dios toda es útil, me ayuda toda, me sirve toda, es de provecho para mí toda. ¿Para qué? Ahí me dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para enseñar, sí. En la NTV lo explica bien sencillo estos pasajes, estas cuatro cosas. En la NTV dice, para enseñarnos lo que es verdad, para enseñarnos lo que es verdad, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, para redarguirnos. Eso es redarguir, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, para corregir. Su palabra está hecha para eso, para regresarnos cuando estamos equivocados, para instruir. Y termina diciendo en la NTV, nos enseña a hacer lo correcto, porque nos instruye en justicia. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Me enseña cuál es la verdad, me redarguye, ¿no? Me muestra en qué estoy mal, me corrige, me regresa al camino correcto, me instruye, me da instrucciones precisas. O sea, simplemente pensando en este domingo atrás, ¿no? Este domingo atrás, este pasado domingo, en Lucas capítulo 10, vimos la historia del buen samaritano, ¿lo recuerdas? Y vimos la pregunta que le hace este hombre a Jesús, este intérprete de la ley, ¿no? ¿Cómo puedo? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, solamente piensa cuántas cosas Dios te enseñó, ¿no? ¿Qué te enseñó?
Me enseñó que amar a Dios y amar a mi prójimo, en Él se cumple toda la Escritura. Ahí está resumida la Escritura. Me enseñó eso. No solamente eso, sino que a través de la historia del buen samaritano nos enseñó qué es el amor. Me enseñó cuál es la verdad acerca del amor y cómo se ve el amor cuando alguien genuinamente ama. Nos corrigió, ¿no? Perdón, nos redarguyó, ¿no? Pues sí, de plano. Porque nos dimos cuenta, no, pues no amo como debería de amar, ¿no? No estoy amando de esa manera. Nos corrigió, a muchos de nosotros nos quiso regresar al camino, nos regresó al camino y nos situó de nuevo en el camino. Esto es amar. ¿Qué vas a hacer? Nos instruyó. Algunos de nosotros hasta salimos de aquí con instrucciones claras, ¿no? ¿Sabes? No le voy a sacar la vuelta a fulanito de tal cuando lo vuelva a ver, ¿no? No voy a ver por él, ¿no? Y vimos todas estas cosas. Incluso, ¿te acuerdas al final? Nos dio instrucciones. ¿Qué hacía María? Estaba sentada a los pies de Jesús, oyendo su palabra. ¿Qué es lo que sigue? Instrucciones. Me voy a sentar a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que tengo que hacer. Me instruyó. Todas esas cosas las hace la palabra de Dios. No solamente eso, sino va más allá. Mira lo que dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A veces pensamos en la obra de Dios o las buenas obras, y en nuestra mente pensamos, esto es para los ministros, para los que viven en el servicio a Dios, viven sirviendo a Dios todo el tiempo, ¿no? Y pensamos eso, buenas obras las relacionamos con eso, pero aquí dice a fin de que el hombre de Dios, no dice aquí a fin de que el ministro o a fin de que el pastor, aquí dice a fin de que el hombre de Dios. ¿Hay algún hombre de Dios aquí? ¿Alguna mujer de Dios? Digámoslo así también, ¿no? Pues sí. Bueno, esto es para mí. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer a través de su palabra? Enseñándome, redarguyéndome, corrigiéndome, instruyéndome. Pues aquí está, ¿no? Dice, me quiere hacer perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Ahora, la palabra perfecto aquí no quiere decir entonces voy a llegar a una perfección en el que nunca voy a hacer nada malo. Y dices, porque eso está muy alejado de lo que soy el día de hoy. No, perfecto me habla de completo, de maduro. Incluso me habla de en una buena condición. ¿Para qué? Pues para toda buena obra. Estar en buena condición para ser usado por Dios. Pero dice ahí también, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. La palabra preparado también puede ser equipado. Me equipa con su palabra. ¿Para qué? Para vivir la vida que Dios quiere que yo viva, para vivir la vida que le glorifique en todo. Le glorifique en todo. Un comentarista dice, mientras mejor conozco la palabra, mejor o más capacitado estoy para vivir y servir a mi Dios. Para vivir y servir a mi Dios. Es el aliento de Dios. Qué padre poder estar en contacto con su aliento y que pueda hacer todas estas cosas en mi vida. Ahora acuérdate, en el contexto estamos en medio de tiempos peligrosos, hombres engañadores que irán de mal en peor. El mundo no va a ser mejor. El mundo no va hacia un lugar mejor. Se va a poner cada vez peor, ¿no? Pero tú te puedes hacer cada día mejor. ¿Sí me explico? El mundo no va a cambiar, pero tú puedes cambiar. ¿Y cómo? Estando en contacto con el aliento de Dios, con su palabra, para que en todo lo que haga, toda buena obra, todo lo que yo haga en mi trabajo, en mi casa, con mi familia, con mis amigos, en la cuadra, en la colonia, ¿no? Dios me haya preparado para hacerlo. Y que cuando vean las buenas obras que hacemos, glorifiquen a Dios y digan, algo pasó con este hombre, sí. Y puedas decirle, sí, he estado en contacto con el aliento de Dios. He estado en contacto con su palabra. Está increíble, ¿no?